En una noche, fría y silenciosa, solo rota por el sonido de sus pasos acelerados sobre las hojas secas. Conoceremos a quién será nuestra prota, una tierna niña de cabello blanco, como el color de la brillante luna de esa noche. Ella corría sin rumbo, sin saber dónde estaba ni a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar de su malvada madrastra, quien la maltrataba por ser la hija ilegítima del varón y, como si eso no fuera suficiente, ser la hija de una prostituta. Debido a eso, la malvada madrastra agarraba todos los días de saco de boxeo a la pequeña prota, dejándola con cicatrices en la cara. Pero lo que no sabíamos, era que nuestra prota tiene poderes de sanación, por lo que intenta sanar la herida de su cara. Hasta que, ve una destellante luz desde el fondo del bosque, y como la curiosidad mató al gato, ella se acerca a ver lo que origina esa brillante y calurosa luz, pero para su sorpresa es nada más y nada menos que un enorme dragón. Dejando sorprendida a nuestra prota, al ver a semejante criatura, y más al darse cuenta de que estaba sangrando, por lo que decide ayudarlo, pero el dragón de inmediato se da cuenta de la presencia de la niña y se pone a la defensiva, pero tras ver las intenciones de ayudarlo y ver la tierna e inocente cara de nuestra prota, es muy difícil decirle que no y accede a ser sanado. Pero lo que no se imaginaba la prota, es que la herida era muy grande y difícil de sanar, pero ella y su gran corazón no se daría por vencida tan rápido, pues solo ella sabía lo mucho que duele el estar lastimado. Hasta que, se desmaya repentinamente, dejando sorprendido al dragón, quien luego de mirar fijamente al cielo, vemos a una figura humana a la sombra de dicha criatura. Emergiendo a todo un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles, es de esos que ponen en duda tu heterosexualidad. Pero bueno gente, continuando con el manga, el suculento hombre se inclina a ver a nuestra prota, toda indefensa, y exclama lo valiente que fue, y poco a poco la acomoda entre sus jugosos y musculosos brazos, despertándola, y ella logra escuchar lo que sería una voz humana, pero sin fuerzas no pudo entender lo que dijo aquel divino extraño y se vuelve a desmayar. Luego, la prota se despierta, y se mira en el espejo, y ya no se ve a una niña con hermosos cabellos blancos, sino una linda señorita de 20 años con cabello rubio, siendo maquillada y peinada por servidumbre, que no hace nada más que burlarse, pues nuestra prota fue vendida al viejo emperador y se convertirá en su concubina, por lo que tiñó su cabello para parecerse a él. Pero más allá de ser la concubina, será su juguete y decían que una vez que el emperador se cansa de jugar con ellas, las mata. Nuestra joven prota con 20 años, entristecida por el futuro que le aguarda, solo piensa en aquella fría y silenciosa noche, hace 10 años, donde tuvo la oportunidad de escapar y ser libre de su cruel vida, pero por salvar al dragón se quedó sin energía y ahora tiene que enfrentar las consecuencias que le esperan tras esa acción. Una vez lista, nuestra prota parecía toda una diosa, a lo que su envidiosa madrastra solo le dice que su cara es fea, pero que debe destacarse frente al emperador. De inmediato, entra quien sería el hermanastro de la prota, presumiendo de la gran dote que encontró, a lo que la madre sorprendida le pregunta el origen de tal riqueza, y el hijo le responde que todo fue gracias a un conocido que hace magia negra y que saqueó las tumbas de los Tallar, mientras que creía que había sido una brillante idea, y en eso su madre solo ve la metida de pata que hizo y las consecuencias que tendrá esa acción. De repente, toda la habitación empezó a temblar y a caerse pedazos del techo, y nuestra prota asombrada corre a la ventana a ver qué ocurre, para darse cuenta, como una gran cantidad de dragones estaban quemando todo su paso, y en un cerrar de ojos, unos jinetes musculosos derrumbaron la puerta e invadieron y destruyeron todo su alcance. Y esos bárbaros eran los Tallar, comandado por un ágil hombre con un casco cuyos cachos eran tan grandes como los que me montaba mi ex. Luego, nuestro comandante, lleno de sangre por todo su voluminoso y suculento cuerpo, intercambia miradas con nuestra prota, quien lo veía desde la ventana, y una vez al verlo aterrada se esconde debajo de la misma, pero lo que ella no se esperaba es que él fue el mismo hombre de aquella fría y silenciosa noche. En eso, el comandante de los Tallar, buscando venganza por ofender sus tumbas, ordena quemar vivos a todos los que estaban allí presentes. Mientras tanto, afuera se ha convertido en toda una masacre, con dragones quemando todo su paso y dejando cadáveres por todos lados, noticias que fueron dadas a la madrastra de la prota, mientras que el hermanastro todo valiente se escondía en la falda de su madre, y no tuvieron otra opción que rendirse y levantar la bandera blanca, oportunidad que le dio a la prota de escapar. En eso, los bárbaros Tallar logran dominar por completo el palacio y tener arrodillados a la vieja madrastra, a su hijo y guardias.
Y el comandante, con una mirada que no demostraba compasión en absoluto, decapitó a todos los guardias, dejando para el final a la vieja y a su hijo. En eso, inesperadamente el hijo de la vieja pide perdón por haber robado el oro de las tumbas de los Tallar, a lo que el comandante le pareció un chiste la disculpa tras insultar sus tumbas, y ordena el quemar todo el castillo, pero la vieja, por salvar su pellejo y el de su hijo, ofrece su preciosa hijastra como ofrenda, y le dice que la intención principal era entregarla al emperador, palabras que de inmediato llamó la atención del comandante, pues el emperador y los Tallar eran enemigos. Y el comandante, al pensar lo bueno que fuese el tener a la mujer del emperador, pregunta dónde está, a lo que la vieja de inmediato mira para todos lados y no se imaginaba que su hijastra, es decir, la prota, ya estaba muy lejos de allí, pues había escapado por una de las torres del castillo, hasta que, la prota, tratando de escapar, ve a lo lejos lo que parece unas alas y sin darle tiempo para reaccionar, ya era presa de un enorme dragón, quien la lleva muy alto y luego la deja caer, justo a los pies del comandante. Y él, poco expresivo, solo pregunta si es ella quien sería la mujer del emperador, pues no se asombró de tal belleza, mientras que la prota solo pensaba que ya valió madres. Pero, de inmediato, los ojos plateados de la prota, lo hace recordar en aquella niña de hace 10 años que lo sanó, pero es el cabello rubio que lo hace dudar. Hasta que la madrastra, toda metida en lo que no le incumbe, al ver el poco interés por parte del comandante, le pide unos días para alistarla de acuerdo al gusto de él, entregándola como cerdo al matadero. Pero, el comandante de una manera rápida apunta con la lanza a la prota, y extendiéndole su mano, le ofrece la oportunidad de decidir si quería ser su compañera o morir junto a las personas que ofendieron sus antepasados. A lo que la pregunta ofende, pues da a entender, de si prefiere a un sexy y empoderado papucho o morir decapitada. Creo que está difícil la elección, gente. Mientras un minuto de silencio se hacía presente en ese momento, nuestro bárbaro de inmediato lo acaba, preguntándole nuevamente si desea ser sepultada con toda la gente del castillo, a lo que la prota, aterrorizada, exclama que no quiere morir y que se va a casar con él, una sabia decisión por parte de ella, y nuestro papucho, con su mejor cara de seducción, se acerca poco a poco a ella y le pregunta el nombre, a lo que la prota le responde que se llama Lucina, pero la llamaremos Lucy, y para sorpresa, su nombre es Luna en lengua bárbara, un nombre apropiado para ella, y nuestro guapo, musculoso y sexy comandante se llama Hakan. Hakan poco a poco se acerca a Lucy y de una manera muy sensual le susurra que la va a ayudar, dejándola perpleja ante tal comentario. Él se levanta de inmediato y señala a un hombre que se encontraba amarrado en ese momento, lo nombra como su sacerdote, pues quería ejercer la boda de inmediato, sorprendiendo a Lucy y a su madrastra, tras la repentina acción. Por lo que Hakan obliga al noble a que testifique ante el emperador tal evento. De inmediato, nuestro comandante suelta una carcajada, tras recordar que hace 10 años, el emperador mandó un cazadragones para matarlos, así que será momento de pagar por ello, usando a nuestra prota para provocarlo. En eso, Hakan y Lucy, ya frente al que es el sacerdote y testificador, se disponen a casarse, pero en eso, Hakan, al notar su alrededor, todo destruido, con sangre y cadáveres por todos lados, consideró que hacía falta unas flores para mejorar el ambiente, así que manda a cortar unas para luego entregárselas a la prota, quien temblando las agarra y hace que ahora parezca toda una novia. Vaya suerte tienen algunas. Hakan ordena al sacerdote que empiece, a lo que este, tartamudeando, comienza con sus oraciones como toda una ceremonia normal, pero el sacerdote, dispuesto a seguir rezando, fue interrumpido por Hakan, a lo que no hubo otra que formalizar la boda con el beso de los novios para terminar la ceremonia. Y de inmediato, el novio se voltea hacia la novia y mirándose fijamente la besa apasionadamente, haciendo que la prota se sienta mareada por el olor a sudor combinado con sangre que emanaba de su ahora esposo, por lo que deja caer su ramo de flores y se desmaya, cayendo en los brazos de su marido. ¿Y quién la culpa? Pues quién no se desmayaría de la emoción tras un beso con semejante hombre, aunque cabe recalcar que soy hetero. Y Hakan, nuevamente sosteniendo a Lucy en sus brazos, como aquella noche de hace 10 años atrás, se monta a su caballo, sin antes dirigirse a la madrastra y el hermanastro de la prota, y como todo un misericordioso, les dice que son perdonados solo por ser sangre de su ahora esposa, advirtiéndoles que, si vuelven a tocar algo de los Tallar, serán borrados del mapa. Y luego, Hakan y sus bárbaros se marchan a toda prisa, dejando cadáveres, fuego y un castillo en ruinas. Pero como si perdonarle la vida no fuera suficiente,
La madrastra de la prota de inmediato exclama que deben recuperar a Lucy, a lo que el hijo, pensando que su madre había parado más loca de lo que estaba, no cree lo que acaba de escuchar, hasta que la vieja lo interrumpe y le confiesa que el emperador le aseguraba a él un futuro siempre y cuando le dieran a Lucy como sacrificio. A lo que él, viendo lo imposible que sería, le recuerda que sus caballeros están todos muertos, pero parece que esa palabra no entra en el vocabulario de esa vieja y pretende buscar mercenarios para poder raptar a su hijastra para darla como ofrenda y volverle a sacar provecho. Mientras tanto, tras salir del castillo, nuestra prota, luego de desmayarse tras aquel beso, se despierta en un carruaje toda confundida, mirando para ambos lados, pues no conocía su paradero, a lo que de inmediato, uno de los guardias que custodiaba el carruaje donde ella venía, se dio cuenta de que ya Lucy se había despertado, a lo que le da la noticia al rey de los Tallar, quien comandaba la caravana, es decir, a Haakan, y este, tras recibir esas noticias, voltea, y al verla le emerge una leve pero tierna sonrisa, que hace que Lucy se sonroje y oculte su cara tras la cortina. Pero Haakan, tras ver su reacción, solo se preocupa del bienestar de su nueva esposa y manda a detener la caravana para escampar en ese lugar. Y Lucy, quien estaba asustada, ve cómo se abren las puertas del carruaje y aparece un Haakan preocupado por el bienestar de su esposa tras colapsar repentinamente, ofreciéndole algo para comer, pero ella, apenada y miedosa, responde que todo estaba bien y que no tenía hambre, hasta que su estómago sonó, delatando el hambrero que cargaba, causándole gracia a Haakan, quien, buscando la manera de que su esposa confíe un poco más y salga del carruaje, la invita a una fogata a agarrar calor, a lo que ella accede, principalmente por el olor a comida que había en el aire, y apoyándose de la mano de su ahora esposo, este la lleva a lo que sería una tienda con su propia fogata, sitio donde ambos se disponen a sentarse. En eso, Haakan se quita su capa y cubre a Lucy, siendo un bonito gesto para alguien quien se creía era un bárbaro, y en eso, él desenvolvía lo que era un pan con carne de pescado y verduras, entregándoselo a ella, quien al verlo, recordaba el pan agrio o mohoso que le daban de comer mientras vivía en el castillo, por lo que de inmediato, lo vio como la primera comida decente en toda su vida, pero Haakan, creyendo que Lucy desconfiaba de que el pan estaba envenenado, de inmediato, le aclara que no lo estaba. A lo que está por temor accede a probarlo, y sería así la primera comida digna que probaría. Y mientras que su nuevo esposo, se muestra muy servicial al ofrecerle leche de oveja, ella solo recuerda en lo duro que tenía que trabajar para poder comer una miga de pan, demostrando lo difícil que ha sido su vida, por actos que ella no tiene la culpa. Y mientras ésta disgustaba su rico platillo, Haakan le pregunta la edad, a lo que ella, tratando de responder con la boca llena, le dice 20, a lo que él solo se asombra por lo joven que es tras pretender ser la mujer de un viejo emperador. Por lo que, solo puede exclamar con molestia, lo loco que está ese viejo, y el cómo, tras mandar asesinos a las tierras de Tallar, hizo que Haakan perdiera a su hermano, quien era el rey en ese entonces, y desde allí le guarda rencor tras lo sucedido, exclamando el hecho de tener que suceder el trono rápidamente para poder estabilizar el reino, y si no hubiera sido por eso, hubiera acabado con sus propias manos a ese viejo emperador, revelando que aquel dragón herido y salvado por nuestra prota, en realidad es él. Luego, la mira fijamente y le pregunta si se arrepiente tras no haber sido la mujer de ese emperador, a lo que ella de inmediato niega, dejándonos con la duda de si estaba consciente de lo feo que hubiera sido su vida si hubiera sido la mujer de ese viejo. Pero con una leve y temblorosa voz, pregunta por Tallar, siendo, según los que no sabían, una tierra salvaje habitada por monstruos, pero para sorpresa de todos ellos, es más que eso. Mientras tanto Haakan le da otro pedazo de pan relleno, que comparado a la comida y el trato que recibía en el castillo de su madrastra, todo esto es mucho mejor, y con la presencia de ese hermoso hombre, lo es aún más. Y mientras Haakan se llenaba la cabeza de preguntas sobre su nueva esposa, esta mientras tanto solo disfrutaba de su pan, saboreando cada bocado como lo mejor que ha probado, pues para alguien que ha sufrido tanto como ella, es toda una gloria esa comida, dejándola completamente satisfecha tras comer tanto. En eso, Haakan poco a poco se dispone a quitarse su armadura, siendo la parte que muchos de nosotros esperábamos con ansias, dejando a nuestra prota horrorizada y apenada, haciendo que Haakan se da cuenta de lo nerviosa que puso su mujer y solo le agarra el hombro y muy sutil le recuerda que ya son esposos y que, a partir de ese momento, deben pasar todas las noches juntos, y claro, que tras ser su primera noche, deberían consumir el matrimonio, dejando a la imaginación lo que puede pasar esa noche con ese bárbaro y salvaje hombre, muchos queriendo estar en la posición de la prota.
Y para decepción de muchos de nosotros que esperaban un poco de acción, la prota al escuchar esas palabras se pone más nerviosa de lo que ya estaba, haciendo que los ojos se le pongan llorosos, y Hakan, demostrando que no es bueno tranquilizando a las mujeres, solo le dice que, en Tallar, primero las embarazan y luego se casan, colocándola peor de lo que estaba, terminando en un momento incómodo para ambos y con nuestra prota en un mar de lágrimas. Pero Hakan, para tranquilizarla, le pide que no llore, mientras que le seca las lágrimas, y afirma lo aterrador que debe de ser el separarse de su hogar y ser arrastrada a una tierra extraña y, sobre todo, el convertirse en la esposa de un Tallar, mientras que se levanta y se marcha de la tienda, dejando sola a Lucy y sus malas decisiones al dejar escapar a ese bombón. Siendo una hermosa noche para consumar un matrimonio, vemos como Hakan se une con sus soldados, quienes de inmediato le preguntaron la razón por la cual dejó sola a su esposa, pero Hakan, todo un caballero, la defiende tras exclamar lo difícil que sería el haber sido arrastrada a un lugar desconocido y el tener que pasar la noche con un completo extraño. Y a pesar de lo lógica que fue la respuesta, no generó ni un poco de empatía por parte de los que estaban presentes, detallando lo mucho que él cambió por Lucy, pues no era el tipo de hombre que le importaba a las mujeres. Pero para sorpresa, la principal razón del buen trato hacia Lucy, es porque al verla, le viene a la mente a esa pequeña niña de ojos plateados y cabello blanco quien lo sanó aquella noche, por lo que siente que paga su deuda a través de ella, sin saber que son la misma persona, y sin darle mucha importancia a lo relatado por parte de Hakan. Uno de los soldados le recuerda que debe procrear un sucesor, colocando un tenso ambiente de por medio. A la mañana siguiente, Lucy se despierta y se percata que se quedó dormida llorando, siendo su cara un desastre, como si esas cosas pasaran, por lo que se asoma y escucha lo que sería un arroyo, a lo que ve la oportunidad de lavarse el rostro, mientras se ve en el reflejo del agua, detalla el cómo las manchas rojas se hacen presente, a lo que intenta sanar, pero en vano. En eso, le llega el recuerdo donde Hakan le dice que deben dormir todas las noches juntos, colocándola sonrojada y ajetreada. Por lo cual ella misma se trata de lastimar la cara, de manera que según su pensar, si la ve fea no la tocará. De repente, una persona se le para justo detrás, pero no es Hakan como todos creemos, sino que en realidad es un hombre malvado, que la secuestra y se la lleva a toda prisa junto con otros más raptores que lo acompañaban, todos emocionados por saber la cantidad de dinero que le dará la baronesa, es decir, la madrastra de Lucy, pero de repente empieza a llover causando que la prota empiece a temblar, haciendo que de inmediato la vean para ver qué ocurría, hasta que se dan cuenta de las manchas rojas que tenía en la cara. Y preocupados de que eso no sea contagioso, no se dan cuenta de una flecha que justo le pega en el cuello a uno de ellos, haciendo que caiga de su caballo y muera. Siendo una sorpresa para los demás, pues no se esperaban que los Tallar hayan venido a rescatar a su reina, asesinando a casi todos en un abrir y cerrar de ojos, quedando vivo, quien era el que tenía a Lucy como rehén, colocándole un cuchillo en el cuello amenazando con matarla si se acercaban, pero el muy tonto se metió con las personas incorrectas, pues rápidamente su cabeza terminó en el piso, tras ser decapitado por Hakan, quien solo quería a su mujer de regreso, quien Lucy al verlo cubierto de sangre como la primera vez que lo vio, sintió tranquilidad al ser rescatada por su hombre bárbaro. Una vez que el secuestrador de la prota se fue con San Pedro, nuestro gran e imponente Hakan se acerca a su damisela en peligro y le pregunta si se encontraba bien, la baja del caballo, le desata las manos y la cubre con su manto, pero de inmediato se da cuenta de que tiene fiebre y la abraza pidiéndole disculpas por no haber llegado a tiempo, haciendo que se sienta como una niña pequeña y llorando entre sus brazos, exclamando que ahora se siente mejor, a lo que él la carga y ordena que preparen todo para la llegada de Lucy nuevamente al campamento. Mientras tanto, nuestra prota toda frágil, en los brazos de aquel musculoso hombre, mira cómo se preocupa por ella y agradece el no haber regresado a su horrible vida como la hija ilegítima de un varón, y desea poder quedarse todo el tiempo con su esposo, algo tarde para darse cuenta, pues mejor opción que el papucho de Hakan, no hay. Lucy, ya descansando en la tienda, se quita la sangre que tenía en el rostro, para percatarse de lo bien que se sintió, el ser abrazada por Hakan, colocándola algo sonrojada al quizás querer desear dormir con él. Pero cuando se dispone a sanar las manchas rojas de su cara, de repente se detiene sin razón aparente, y extrañada voltea y ve a un pequeño hombrecito, super kawaii, al lado de ella, y para sorpresa era un hada del bosque, que, tras haberla visto el día anterior, se dio cuenta de lo callada que era, y sobre todo de sus poderes curativos,
Algo único proviniendo de un tallar, advirtiéndola de lo peligroso que sería si alguien se da cuenta de sus poderes, pues es una extraña habilidad que todas las especies la codician. A lo que nuestra prota le agradece al hada del bosque por la advertencia, y este, sorprendido tras poder entablar una conversación con ella, le pregunta el motivo de su timidez, a lo que Lucy, recordando todos los traumas que le ha causado su pasado, le aterra el dirigirse a las personas, pues le da miedo expresar algo indebido y ser golpeada o insultada, pero como el hada no es humano, le da la confianza de hablar libremente. Pero parece ser, que hablando del dragón que salvó hace 10 años, se emocionó de más y se encadenó más que la castrosa del salón en plena exposición, mareando así al hada y afirmando lo mucho que ella habla. Cuando en eso, su esposo pide permiso para entrar, desapareciendo el hada de inmediato, y al entrar Hakan se da cuenta de las manchas rojas en la cara de Lucy, a lo que ella usa la fiebre como pretexto, pero el preocupado de tantas manchas, ordena a llamar un farmacéutico, quien al verla de inmediato sale corriendo y llevándose a Hakan con él, pues se parecía a la viruela, una epidemia que afectó a muchos en Tallar. Y como si la palabra de prudencia no le entrara al farmacéutico, y el chisme no corriera rápido, hizo que creara pánico en las personas, tras tener miedo de contagiarse de ese virus, sin darle la oportunidad de que Lucy explique que es debido al azufre tras pintarse el cabello, y ella también toda miedosa y traumada por su pasado, no lograba hablar con claridad, causando que uno de los Tallar la amenazara con su espada, hasta que el mismísimo rey, es decir, Hakan, le pide una explicación y está toda tartamuda trataba de explicar lo sucedido, pero nadie entendía nada. Pues cada vez que intentaba hablar correctamente, recordaba los maltratos que sufría por parte de su madrastra y las burlas que recibía por parte de la servidumbre. Así que, Lucy al ver que no podía hablar y defenderse, simplemente se quedó callada. En eso Hakan la mira fijamente mientras que uno de sus hombres le exclama que deben matarla y quemarla, pues la viruela era un peligro para todo Tallar, mientras que los demás ciudadanos rumoraban el error de haberla traído. Pero Lucy, al ver que tenía todo en su contra, pensó en curarse sus heridas con su poder sanativo, pero en eso recuerda la advertencia del hada, de no usar sus poderes, pues sería peligroso, y hace que se retracte de inmediato. De igual manera, se encuentra entre la espada y la pared, pues la decisión que tome, ya sea usar sus poderes para sanar o dejar que los demás sigan creyendo que es viruela, le daría graves consecuencias, que al final, sería su vida y su futuro que está en riesgo. De inmediato, Hakan la interrumpe en su mar de pensamientos y le pide que se calme, dándole la oportunidad de escucharla hasta entenderla, en lo que uno de sus guardias le recuerda el peligro de estar mucho tiempo con alguien con viruela, pero Hakan, confiado en la palabra de su mujer y además, estaba al tanto de los síntomas de esa enfermedad que confirma que no es viruela por diversas razones, dejando perplejo a todo aquel que dudaba de la palabra de Lucy. Un acto muy inteligente por parte de él, pues si no hubiera estado al tanto y se hubiera dejado llevar por las opiniones ajenas, ya este sería el final del manjas. En eso, Hakan, mirando fijamente a Lucy, le pide que termine de hablar sobre el azufre y el tinte que una vez mencionó, asegurándole que nadie se enfadaría con ella, a lo que ella accede y como juego de completar frases, ambos terminan entendiéndose a la perfección, descubriendo que su cabello estaba teñido de amarillo, pues al emperador la obligaba a pintárselo pues le gustaba de ese color, por lo que esas manchas rojas en su cara, era una erupción causada por la toxicidad de tinte, pues el azufre si entra en contacto con la piel, por mucho tiempo hace que aparezcan esos síntomas. Y tras descubrir el origen de las manchas rojas de la cara de Lucy, hace que todos quedarán asombrados y más al saber que en caso tal de ser viruela, todos estarían contagiados porque el rey al besar y tocar a Lucy, pudo propagar el virus con los demás, por lo tanto, después de eso, nadie se atrevió a llevarle la contraria a Hakan ante ese tema. Mientras que nuestra prota, al ver a Hakan, solo piensa en lo halagada que se siente de que alguien, por primera vez escuche las palabras que ella dice, pues por lo general siempre ha sido motivo de enojo y burla. Tras resuelto el malentendido, el rey de los Tallar lleva a Lucy, nuestra prota, a descansar pues aún tenía fiebre. En eso, entra uno de los guerreros y mientras que Hakan ayuda a su mujer a acostarse, le dice que finalmente uno de los secuestradores habló y contó el cómo fue contratado por la madrastra de Lucy para recuperarla y llevarla de regreso. Acción que dejó perplejo a Hakan, pues a pesar de que le había perdonado la vida a esa vieja y su hijo, ya ve que no fue suficiente y exclama que regresará a quemar todo lo que quedaba en el castillo, pues nadie se mete con un Tallar y menos con la mujer del gran rey.
Pero de inmediato, Lucy lo sujeta y le pide que no lo haga, principalmente para no levantar sospecha de que ellos no eran su madre ni su hermano biológico, por lo que tenía miedo de confesarle que era una hija de una prostituta y que no era la hija legítima del varón, pues pensaba que al enterarse de eso sería desterrada de Tallar, volviendo nuevamente a su sufrimiento. Y tras eso, le pide de rodillas que les perdone la vida, y el muy astuto Haakon le pregunta lo que él obtendría si le perdonara la vida, y ella, frágil y temblorosa, no terminaba la frase que muy en el interior estaba dispuesta a decir. Y mientras que se miran y se agarran la mano muy apasionadamente, y vemos la cara de Haakon esperando oír la frase que quiere escuchar de la boca de Lucy, le vuelve a preguntar por lo estaría dispuesta a dar si éste accede a dejar vivos a la madrastra y hermanastro de la prota, pues es una ofensa imperdonable el querer codiciar a la mujer de un rey. La prota por fin le dice que hará todo lo que él desee, sin saber en el divino lío que se ha metido. A lo que Haakon, sin palabras para decir en ese momento y mirando fijamente los ojos plateados de Lucy, quien le recuerda a los ojos de aquella niña que una vez lo salvó, accede a la petición, sin antes pedir una prueba simple, un beso, petición que hace que ella se ponga nerviosa y tras ver la emoción que éste cargaba al ser besado por ella, lentamente y mirándolo justo a los ojos se acerca cada vez más, y justo cuando está a escasos centímetros cierra sus ojos y por fin un tierno y apasionado beso surge, haciendo que él quede fascinado y ella sonrojada, amando esos momentos felices que no me pasan. Y cumpliendo su palabra, Haakon manda a que los dragones corten la cabeza de los mercenarios y se la lleve a la vieja y su hijo como señal de lo que le pasaría a todos los que estuvieran en el palacio y en su territorio, si en caso tal vuelven a tratar de tocar nuevamente a Lucy, orden que de inmediato se pone en acción. Luego manda a tener todo preparado, pues una vez que Lucy se sienta mejor, se pondrán en marcha hasta llegar a Tallar. Y preocupado por la salud de su esposa, Haakon nunca se separó de ella en ningún momento, y antes de marcharse para dejarla descansar, le pide de nuevo otro beso, dejándola penada nuevamente, sabiendo que en el interior lo desea tanto como nosotros, pero esta vez fue una simple broma, a lo que Lucy al verlo marchar escucha como éste canta, pero en voz baja, demostrando así la felicidad que tenía tras aquel bonito encuentro. En eso, siente como un trapo húmedo le cae en la cara y al darse cuenta, era él nuevamente con una manera brusca pero linda de cuidarla, algo que no todos corremos con esa suerte. Una vez que Lucy se sintió mejor, la caravana avanzó hacia lo que sería su destino final, el palacio de Tallar, pero para sorpresa de la prota, era un lugar extraordinario, con un hermoso cielo azul y un color amarillo brilloso que aparecía por todos lados, creyendo que los Tallar vivían en cuevas o en casas improvisadas, pero en realidad viven en un lugar precioso. Y una vez que nuestra prota se baja del carruaje percibe un olor como a algo quemado, algo obvio si estás en tierra de dragones. Pero la prota hasta por el aire que respira nuevamente se marea, y como si esas cosas pasaran en la vida real, su bárbaro viene a rescatarla una vez más, pero de inmediato, nuestra prota se sintió mejor, pues todos los males se le van cuando está cerca de él. De inmediato Haakon le muestra a Tallar, quien es el lugar más rico y hermoso de todo el continente, siendo la tierra del oro, con una civilización muy desarrollada. Ella al dirigirse al palacio imperial se fija el cómo el oro estaba usado como un material de construcción y decoración que abundaba por todos lados. Y una vez en la entrada del palacio, una muchedumbre de personas lo esperaban, celebrando el regreso del rey Haakon, pero de inmediato las miradas se posaron en la mujer al lado del rey, creando curiosidad entre la gente y más al ver las manchas rojas que tenía en el rostro. Un viejo hombre bajó con una interesante máscara con prendas de gran valor, quien sería algo similar al sacerdote, los esperaba para darle la bienvenida, poniendo sus ojos en Lucy, quien la llamó energía extranjera, y de inmediato le iba a colocar agua purificadora, tradición para limpiar la mala suerte del viajante, pero la prota, miedosa, se esconde detrás de Haakon, hasta que éste le explica el origen y algo dudosa acepta el agua purificada y tras unas pequeñas gotas cayendo por su rostro, algunas manchas empiezan a desaparecer. Una vez terminado el trabajo de purificación, se dirigen al comedor del Palacio Imperial, que, para sorpresa, también tenía oro por doquier. En eso, un caminar rápido, se acerca a ellos y una chica con un vestuario algo revelador, abraza al rey, y se acomoda en su pecho mientras que llora de alegría al verlo, para luego exclamarle lo orgullosa que estaba de él, mientras que nuestra ingenua prota al lado de tal escena se queda admirando la belleza de tal mujer, a lo que yo siendo ella, me estuviera comiendo los celos tras ver a otra tipa toda amorosa con mi vato, pero es Lucy, no se puede esperar mucho de ella. Luego, Haakon le agradece a tan bella mujer,
llamada Garys, el que se haya preocupado por él, quien lo adula hasta más no poder, pero en eso, tal mujer se da cuenta de la presencia de nuestra prota, creyendo que se trataba del botín, a lo que la llama fea y sucia, siendo un golpe bajo para nuestra prota, y para lo mucho que se defiende. De inmediato Haakan la presenta como su compañera, mientras le sujeta el hombro, causando asombro a todas las damas allí presentes y en especial en Garys, por lo que el rey le recuerda que no será anfitriona siempre, pues una vez que Lucy le dé un hijo, ella será la reina. A lo que Garys, incrédula de lo que acaba de escuchar, y usando sus palabras como espadas ante esta lucha, critica la supuesta sangre amarilla que emanaba de Lucy, a lo que Haakan se preocupa inmediatamente, pero esa sangre amarilla, en realidad es el tinte del cabello que se está desvaneciendo, probablemente por el agua purificada, dejando ver lo que sería su color de cabello original, el plateado, creando dudas a Haakan tras esto. Pero como si no fuera suficiente, Garys vuelve a interrumpir y esta vez señalando directamente a Lucy, le reprocha el hecho de que no será capaz de cumplir sus deberes que Garys se encargaba y muy bien. Dejando entre ambas, sentimientos de rivalidad e incomodidad, mientras que la palabra deberes, queda en el aire dejando muchas preguntas que contestar cuando hizo referencia de esa palabra, ya que ser la compañera y mujer del gran rey de los dragones y algún día la futura reina de Tallar, no será una tarea fácil. Y más al tener tantos enemigos queriendo o tu puesto o tu cabeza. Y bueno gente bonita, hasta aquí el manhwa, quedando en lo que sería una rivalidad que acaba de comenzar y lo más importante, es que Lucy poco a poco está mostrando su verdadera identidad, por lo que nos sumerge de dudas y por fin Haakan la reconoce tras pasar 10 años, y si esto afectaría en algo al saber la identidad de cada uno, y lo más importante, como nuestra inocente e ingenua prota, pretenderá ser reina y darle un hijo a un rey si más allá de un beso no pasa, en fin, son tantas preguntas, y pocas respuestas, así que para la segunda parte de este resumen, debemos llegar a 8000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, no hagan spam, los quiero mucho y Dios los bendiga.